Bienvenidos al Simposio Oftalmo Córdoba. Primero quiero presentar a los panelistas, a Santiago Onis, Juan Rivero, Manuel Nicoli y Diego Altamirano, que estarán en el panel para poder hacer preguntas a los disertantes. Vamos a comenzar con el primer disertante, que es el doctor Virgilio Galvis, que nos acompaña desde Bucaramanga, Colombia. Bienvenido, Virgilio. Ya podés comenzar a compartir tu pantalla, se te ve muy bien. Recordá que tenés 7 minutos de presentación, así que ya podés comenzar cuando tú quieras. Virgilio, bienvenido. ¿Me escuchas, Virgilio? Sí. ¿Ahí sale la pantalla? No está saliendo. No estás compartiendo. Se te ve bien a ti, pero la pantalla no se está compartiendo. Ay, fue puerca. Ahí empieza el Cristo a padecer. Bueno, es un gran honor tener con nosotros al doctor Virgilio Galvis. Es su segunda presentación ahí aquí. está, por favor. En Oftalmo Córdoba. No estás compartiendo la pantalla, Virgilio. Podemos verte a ti, pero tu pantalla no está compartida. Ahí está, Virgilio. Ahí se está viendo muy bien. Ya podés comenzar. Bueno, voy a borrar aquí los controles flotantes. Bueno, bienvenido, Virgilio. Te pedimos, por favor, que respeten el tiempo a todos los disertantes. Tenemos 7 minutos por disertante. Es un gran honor que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Y ya podés comenzar. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Tiziano. Presentaré la comparación del desempeño de 9 fórmulas biométricas entre sí y también la comparación con la aberrometría intraoperatoria de LoRa. Empiezo por citar las palabras del doctor Abulafia en el sentido de que aún no existe una cirugía refractiva con 100% de perfección. Y todo se debe fundamentalmente a que nos faltan técnicas, tecnología, nos falta mucha destreza, optimización y por otro lado hay una serie de limitantes como los errores de fábrica de los lentes, como los pasos en incremento de los poderes y también la reproducibilidad de la refracción subjetiva. Es decir, 1 de cada 5 pacientes que operamos está fuera de este rango del 80%, es más o menos 5%. Presentaré 142 ojos de 121 pacientes a quienes se le implanté el lente Acrisov en un rango de 71.4 años de edad y una longitud axial que es muy importante, estuvo entre 22 y 26 milímetros de longitud axial. Comentar también que utilizamos para este estudio el tomógrafo IOLMaster 700 de la casa Zeiss de coherencia óptica con fuente de barrido Sweat Source, que tiene la modalidad de escaneos ópticos y entonces, como ve la diapositiva, la lentecita, el flechita amarilla nos permite perfectamente enfocar la mácula. Se analizaron las 6 fórmulas que trae el IOLMaster 700 y adicionalmente 3 fórmulas que se encuentran disponibles gratuitamente en internet. Y usamos las constantes optimizadas del ULIP para el lente IQ. En general, el patrón de las 9 fórmulas se desempeñaron muy bien, así que para encontrar las pequeñas diferencias entre ellas, tuvimos que utilizar diversos parámetros como la tendencia central y la dispersión. Y entonces, en la media o promedio de los errores de predicción aritmética, estuvimos cerca de 0, es decir, valores entre más 0,058 de dioptría y menos 0,95 de dioptría. Su desviación estándar fue baja, de 3.314 para la Hill y 0.361 para la Haggis. En cuanto a los errores de predicción absoluto, el promedio más bajo fue de 0.255 de dioptría para la Hill, seguido de 0.264 de dioptría para la SRKTT2 y para la Barrett.
Como los valores de error de predicción absoluto generan una curva no normal, analizamos también la media del error de predicción absoluto. La Barrett tuvo el menor error de predicción con 0,22 de dioptría, seguida por la Hill. Las diferencias entre las 9 fórmulas resultaron que no tienen significancia estadística ni clínica diferente. Como todas las fórmulas, más del 80% de las fórmulas que analizaron tuvieron un rango del 80%, por encima del 80% en más o menos 0,50 del error de predicción. Y es un dato actualmente aceptado. Nosotros tuvimos con la Hill un 92.5 y con la Barrett, que fue la que siguió, con el 87.3 en el rango de más 0,50. Y por otra parte también analizamos el rango más o menos 0,25 y el mejor desempeño en este caso lo tuvo la Barrett con 63.6, seguida de la Hill con 57.2. Nuestros resultados fueron muy buenos. Si tomamos como referencia el ejemplo del Eurecuo, publicado en el 2018 con cerca de 280,000 cataratas que analizaron, que mostraron un porcentaje que estar en el 72.7% en más o menos 0,50. En el desempeño de las fórmulas biométricas se han publicado muchísimas cosas recientes. Kane, por ejemplo, en el 2016 se encontró en más de 3,000 ojos, medidos con el IOL Master 500, que la Barrett tuvo menor error de predicción con 3.386 dioptría y un porcentaje del 71.3%. Nosotros tuvimos mejores resultados con la Barrett. El error de predicción absoluto fue de 0,264 y llegamos, como habíamos dicho, al 87.3. Pensamos que esta diferencia se debe a que la tecnología del IOL Master cambió sustancialmente con el 700, que es muchísimo más preciso. Entonces, la primera conclusión es que ojos de 22 a 26 veníamos usando la fórmula SRKT con muy buenos resultados, pero encontramos tendencias mejores de desempeño con la Hill y con la Barrett 2. Pero como la Barrett la Hill no la tiene el IOL Master y la Barrett se le puede comprar, decidimos entonces variar a la Barrett 2 para así también eliminar los riesgos del error de digitación. Ahora, en la última parte, la comparación que hicimos con los cálculos y la aberrometría intraoperatoria en 86 ojos de 68 pacientes, el desempeño del ORA no tuvo diferencia estadística con las formas de tercera y cuarta generación, como la muestra la diapositiva, en ojos sin antecedentes de cirugía refractiva y con longitudes de 22 a 26. Eso era todo. Muchísimas gracias. Espero no haberme pasado. Una pregunta. Dale. Bueno, alguien del panel, no sé si querrá hacerle una pregunta al doctor Virgilio Galvis. Manuel Nicoli está ahí. ¿Querés hacerle una pregunta a Virgilio? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Ustedes de rutina utilizan el ORA o lo tenían solamente para este estudio, para compararlo? En el 100% de los pacientes que yo opero, utilizo el ORA. Lo que pasa es que no lo uso en todo el procedimiento, como quiera que cuando uno va a generar la medida del astigmatismo, tiene que hidratar la herida y automáticamente me falsea el dato del astigmatismo. Entonces yo simplemente mido el ORA para calcular el lente y con el IOL Master, con el Calixto, que lo tengo ahí, ya llevo la información y el Calixto es el que me pinta y me da la información dónde poner el lente. Entonces el ORA me da el lente esférico y me da el astigmatismo. Yo lo busco y lo comparo con el lente que yo llevo programado y de esa manera implanto el lente. Y de acuerdo a estos resultados que tuvo, que son muy buenos,
sigue utilizando el Ora porque no le dio ninguna diferencia. Y otra pregunta, ¿los ojos que estudiaron con el Young Master eran ojos, digamos, con córneas vírgenes, sin cirugía refractiva previa? Sí, en la última diapositiva precisamente digo que estos resultados se obtienen en ojos que no han sido tocados y que estén en el rango de 22 a 26. Ahora, el Ora sí lo uso porque anteriormente yo llevaba cirugía, una cantidad de lentes, 15, 16 lentes, sobre todo cuando eran tóricos y Panoptic, que es el lente que yo pongo multifocal. Entonces, a veces me cambiaba el lente que yo llevaba con el dato que me daba el Ora, entonces empezaba a buscar. Ahora no, ahora tengo en la espalda del quirófano el depósito de los lentes a 2 metros. Y cuando yo digo cambio, le dije, por favor, tráigame tal lente, lo sacan, lo descargan, automáticamente lo carga en Bogotá y lo descargan también en mis cuentas. Y entonces, eso me ha felicitado muchísimo, muchísimo la diligencia y que no se me pierdan los lentes intraoculares, que tuve un problema que me robaron unos cuantos lentes. Bueno, Virgilio, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el módulo. La próxima disertante, la doctora María José Cosentino. María José, ¿estás ahí? María José, ¿estás ahí? Bueno, les contamos que mañana tendremos varias masterclass, también tendremos cirugías en vivo, tendremos 8 cirugías en vivo desde los quirófanos de Oftalmo Córdoba. Por la mañana estaremos realizando cirugías refractivas, cirugías de cataratas y por la tarde también estaremos realizando 4 cirugías de catarata. También lo invitamos a ingresar a nuestra página web para poder ver el programa de mañana y para que puedan también informarse acerca del oftalmobosque, que es nuestro bosque oftalmológico y que queremos compartir con ustedes. Ahí la tenemos a la doctora María José Cosentino, quien nos va a hablar del próximo tema. María José, ¿podés compartir tu pantalla? Bienvenida a Oftalmo Córdoba, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío. Muy buenas tardes a todos. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve excelente, así que ya podés dar comienzo. Perfecto. Bueno, entonces Tiziano me pidió hablarles de un tema que es bastante poco conocido, que es comparar qué eficacia tenemos utilizando iLux y IPL cuando tratamos ojos secos en la consulta cotidiana. Y a veces nos pasa que cuando hablamos de la disfunción meibomiana, que es la principal causa de ojo seco evaporativo, sacando lo que son el tratamiento con compresas tibias, lágrimas artificiales, bueno, en fin, las herramientas que tenemos en la vida cotidiana de nuestra consulta, aún nuestros pacientes quedan sintomáticos en muchos casos. Los que hacemos cirugía de córnea, cirugía refractiva, nos encontramos muchas veces con casos refractarios, pero además en los pacientes de la vida cotidiana nos encontramos con pacientes que persisten en sus síntomas y condicionan su vida, su calidad de vida cotidiana. Entonces, ¿por qué me planteé hacer este tipo de estudio comparativo? Yo ya había hecho un estudio científico publicado en el año 2018, como ven acá, y en efecto había comprobado la eficacia del uso de la luz pulsada. O sea que estaba suficientemente verificada que la luz pulsada era efectiva para el tratamiento de ojo seco en muchos de los casos refractarios en el tratamiento clínico. Sin embargo, también observé que la luz pulsada era efectiva, pero por otro lado, el iLux ofrecía dentro de lo que era el ámbito de la consulta otra alternativa de tratamiento que tenía también sus ventajas, pero quise compararlo, a ver si tan efectivo podía ser más o menos que la luz pulsada frente a tanta oferta dentro del tratamiento del ojo seco que tenemos los oftalmólogos hoy en día. Creía yo, hasta el momento en que me planteé la comparación, que no había, por lo menos, un estudio racional comparativo entre la luz pulsada y el iLux. Pues bien, entonces diseñamos un estudio con la ayuda de un bioestadístico, prospectivo, randomizado, single mask, incluyendo 31 ojos para el grupo de iLux y 31 ojos para el grupo de IPL. Esto tiene todo un respaldo bioestadístico que por el tiempo no viene a colación. Entonces, vimos algunos ítems para evaluar.
Los criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años, pacientes que tenían, bueno, por supuesto, informados de lo que íbamos a realizar, un diagnóstico de ojo seco con TBAT menor a 10 segundos, y estos eran los criterios de exclusión: que tuvieran lesiones de piel activas, carcinoma de células basales, incluso tatús, algún tratamiento previo con IPL o LipiFlow, algún tipo de cirugía dentro del año previo, algún trauma ocular, alguna lesión activa o cicatrices palpebrales, como pueden ver aquí. El endpoint primario era activar o analizar el score de las glándulas de meibomio, que ahora les voy a explicar, y el secundario endpoint era el TBAT y la agudeza visual, y además exploramos la duración del procedimiento y el tipo de dolor que experimentaban los pacientes. ¿Cómo hicimos el score de las glándulas de meibomio? Utilizamos para eso una cosa muy simple que se las recomiendo, que era, tomamos 15 glándulas y hicimos un scoring que iba de 0 a 3, siendo 0 no secreción, 1 incipiente, 2 cloudy y 3 una secreción bien líquida, y con lo cual le pusimos una puntuación a esas 15 glándulas de los bordes libres, los bordes de esos párpados, les pusimos el scoring y sobre eso hicimos la comparación antes y después de cada procedimiento. Bueno, veamos. Esta es la comparación entre el grupo de iLux y el grupo de IPL, la comparación de agudeza visual mejor corregida de acuerdo al tratamiento. Como ven, es bastante parecida entre ambos grupos. Esta es la comparación en el dolor. Los pacientes con IPL tuvieron una escala del dolor un poco más persistente, resolvieron menos favorablemente los pacientes de IPL el dolor que los pacientes del grupo de iLux frente a la referencia en la escala, al ser motivados y consultados en su escala después del procedimiento. Esta tabla muestra la comparación del scoring de las glándulas de meibomio de acuerdo al procedimiento en el momento basal, es decir, antes de realizar el procedimiento, luego de haber realizado el procedimiento al mes, al haber realizado el procedimiento a los 3 meses y al haber realizado el procedimiento a los 6 meses. Fíjense el desvío estándar, que es muy similar en cada uno, lo cual hace más valorable la muestra y el análisis de la muestra, y las diferencias significativas, que en todos los casos fueron menos a 0.05, todos de acuerdo al Mann-Whitney test. Esto hace más valorable la muestra aún. Si se fijan, acá tenemos los promedios y las significancias estadísticas para cada uno de los estadios analizados. Esta es la comparación del TBAT con el follow-up a nivel basal, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, tanto para el grupo de iLux como para el grupo de IPL. Fíjense cómo partimos de un breakup time en promedio de 5.24 en el iLux y de 5.20, muy similar, en el IPL, más menos 2 y más menos 2, 17 en el IPL, y trepamos a los 6 meses a 6.9 en el grupo de iLux y a 6.04 en el grupo de IPL. Esta es la comparación del OSDI, a quienes hicimos a todos los pacientes. Recuerdan todos, el OSDI me parece una herramienta muy buena para evaluar la recuperación de cualquier tipo de procedimiento, y además evalúa el impacto subjetivo de cualquier tipo de procedimiento analizado y en el impacto en calidad de vida que tienen nuestros pacientes. Fíjense que llegamos a los 6 meses a un OSDI de 25 en el iLux Group y a un OSDI de 30 en el IPL Group. Yo creo que para tener algunas consideraciones y en honor al tiempo, el IPL, en mi experiencia, habiendo yo comenzado ya hace varios años con el IPL, es una excelente herramienta para el tratamiento de ojos secos, sobre todo secundario a las disfunciones de las glándulas de meibomio. Tiene un diseño clínico excelente, un impacto de resultado muy bueno, y me ha dado excelentes gratificaciones con los pacientes, sobre todo en ojos secos refractarios al tratamiento clínico. Pero de acuerdo a los resultados en este estudio comparativo y partiendo de 2 poblaciones muy similares, el iLux tiene 2 ventajas fundamentales, que son menor dolor en los pacientes,
más rápido, un tratamiento de seguimiento más rápido, un impacto tal vez más inmediato, porque la duración del tratamiento es más efectiva en el tiempo, y los resultados en cuanto a calidad y objetivamente a recuperación de la película lagrimal es ligeramente mejor con respecto a los resultados del IPL. Muchas gracias. María José, muchas gracias. Excelente tu presentación. Yo quería hacerte una pregunta. Al tener Estuve re en tiempo, ¿eh? No se pueden quejar. Sí, excelente, excelente. Te agradecemos mucho tu puntualidad y también el impacto científico de tu estudio, muy interesante. Es el primer estudio. Este estudio está siendo publicado en el Refractive Surgery. Bueno, felicitaciones por eso. La pregunta básicamente es, ya que vos utilizás el IPL y el iLux, si viene un paciente con disfunción de glándula de Meibomian, ¿cómo empezás? ¿Cuál usás primero? ¿Y cómo es el protocolo que le haces a cada paciente? Así brevemente, explícanos. Muy brevemente, en realidad el paciente con disfunción de glándulas de Meibomio, un tratamiento con iLux ya es altamente impactante desde el resultado que obtiene el paciente, pero no es mutuamente excluyente. Estos tratamientos son incluso complementarios. ¿Qué quiero decir para ser breve? Se puede hacer un tratamiento con iLux y después complementar en el tiempo con luz pulsada y hacer 3 sesiones posteriores. El impacto que tienen estos pacientes en calidad y sobre todo en sostener el resultado a lo largo del tiempo, porque lamentablemente son enfermedades crónicas, y yo le digo a los pacientes, el paciente mejora, pero el tema es controlar la enfermedad y sostener el resultado. Entonces tienen un impacto bueno en lo inmediato, pero el desafío es sostenerlo en lo inmediato y persistirlo en el tiempo. Entonces el iLux mejora, sostiene y nos permite sostener el resultado en el tiempo. Y muchas veces, cuando a veces no es suficiente, a veces los tratamientos se complementan y permiten sostener el resultado en el tiempo, que es lo que uno busca con patologías crónicas, sea la disfunción de glándula de Meibomio o sea cualquier ojo seco evaporativo relacionado con cualquier patología secundaria de ese ojo seco. Si tenés un paciente con un ojo seco leve, moderado, post cirugía refractiva, ¿qué tratamiento le haces? ¿Post cirugía refractiva? Post cirugía refractiva. Bueno, porque si es pre, ese paciente sí o sí está con ciclosporina o con punto plug o no se opera. Una elección siempre es no operar a un paciente con ojo seco. Siempre digo que una indicación puede ser no operarlo, ¿verdad? Los pacientes con un ojo seco leve, antes de operarlo, les doy ciclosporina o les doy o les coloco un punto plug un mes antes de operarlo. Y si es posterior, es el sostén con lágrima artificial durante un tiempo, acompañado de un antiinflamatorio, y el tratamiento con luz pulsada y o con iLux durante 3 sesiones o con una sesión de iLux es altamente beneficioso en este tipo de pacientes. De todas maneras, los ojos secos posteriores a cirugía refractiva suelen tener un componente autoinmune muy alto, con lo cual en estos casos la ciclosporina antes y después suele ser altamente beneficiosa. Entonces, habitualmente ojos secos puramente relacionados, no relacionados con otro tipo de patología, pero puramente relacionados al evento quirúrgico, suelen responder muy bien con lágrimas artificiales, antiinflamatorios y ciclosporinas. ¿Por qué? Por la acción inmunomoduladora. Bueno, María José, muchísimas gracias por tu participación, te agradecemos mucho. Vamos a pasar al próximo disertante, que es el doctor Daniel Scorsetti, que es el vicepresidente de Pancornia, que nos visita desde Buenos Aires. Nos va a hablar sobre el nuevo sensor del Centurión. Así que bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Ya podés compartir tu pantalla, podés iniciar tu presentación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tiziano. Muchas gracias a los organizadores. Un placer estar con ustedes. Yo me voy a referir entonces a este tema del Active Sentry en el Centurión. No tengo ningún interés comercial acá. ¿Puede ser que no pase esto? A ver. Ahí está. Ningún interés comercial en todo lo que voy a nombrar de esta presentación. Todos sabemos que el objetivo de la cirugía de catarata consiste en eliminar la opacidad del cristalino con la menor energía, en el menor tiempo, tratando de mejorar la visión de nuestros pacientes. Hoy es un procedimiento ya prácticamente refractivo, la cirugía de catarata,
pero también es muy importante evitar las complicaciones. Y solo evitar las complicaciones visibles, que a veces las podemos ver en el quirófano, como la ruptura de la cápsula, pero también aquellas que no son visibles en el momento intraoperatorio y que van a aparecer después. Por lo tanto, esto es muy necesario. Todos utilizamos los sistemas fluídicos en nuestros equipos para tratar de hacer una remoción más fácil de la catarata. A veces tenemos que usar niveles de vacío o de flujo elevados, pero todos estos seteos conducen a presiones intraoperatorias significativamente más altas que las fisiológicas, y eso genera de alguna manera ciertos daños que nosotros los llamamos invisibles en el momento intraoperatorio y que se van a manifestar después. Estos sensores lo que tienen es que compensan las fluctuaciones por pérdida de flujo de la presión ocular, y entonces a través de un mecanismo que se llama fluídica activa, se trata de mantener la presión lo más fisiológica posible en un tiempo real, con independencia de los valores que tengamos seteados en el flujo y en el vacío. En la evolución de la fluídica de la facomulsificación, nosotros pasamos por el tiempo de la fluídica de gravedad, donde la presión intraocular depende de la altura donde se ponga la botella, la fluídica hiperpresurizada, que era cuando a través de una bomba de aire se le cargaba más presión a la botella, o ya en la fluídica activa con el Centurión, utilizando esas placas de compresión que mantienen la presión seleccionada por el cirujano, y optimiza esto el Active Fluidics, la pieza de mano que tiene el Active Sentry, en donde hay sensores de irrigación en la pieza de mano para compensar al lado del ojo directamente cualquier cambio que suceda en la cámara anterior. Entonces, ¿por qué operar con altas presiones, usando la altura de la botella o dándole más presión a las botellas, si nosotros podemos tratar de obtener con la tecnología actual las condiciones más cercanas a las fisiológicas? Si tenemos que reparar un techo, no vamos a elegir un día de viento o de mucha lluvia, vamos a tratar de hacerlo un día con mejor tiempo, con mejor condición fisiológica, para que el trabajo sea realizado de la mejor forma. Y esto mismo es lo que podemos hacer actualmente en la cirugía de catarata con estas tecnologías. Con la fluídica activa, la presión intraocular se mantiene en el nivel que se ha seleccionado por el cirujano, independientemente de la tasa del flujo e independientemente también del vacío. O sea, podemos seleccionar cualquier vacío, alto o bajo, y mantener la presión seleccionada durante todo el procedimiento. Para eso, el equipo tiene, como pueden ver aquí en la pieza de mano, estos sensores, ¿sí? El sensor de presión de la fluídica, y también tiene un dispositivo que se comunica con el hardware y con el software para poder hacer los ajustes necesarios y mantener la presión objetivo. Acá están las palas, que son estas que están dentro del equipo Centurión, para darle más presión a la bolsa activa, y también tiene un cassette con una válvula de apertura rápida que libera fluido en la línea de aspiración cuando nos estamos quedando sin líquido. Fíjense en este gráfico qué es lo que sucede después que se rompe la oclusión. En este gráfico de la izquierda se ve todo el volumen del humor acuoso que escapa al romperse la oclusión cuando usamos un equipo Infinity, en color rosa cuando usamos el Centurión convencional, y en gris cuando lo usamos con Active Sentry, habiendo seteado una presión de 55, con un flujo de 30 y un vacío de 600. A la derecha pueden ver con una presión seteada en 30, pero con el mismo dato de flujo y de vacío. Fíjense en rosa, como es el Centurión sin el Active Sentry, cuánto volumen de líquido eyecta del ojo al romper la oclusión y qué poquito lo hace cuando estamos trabajando con el control de la pieza de mano. Acá tienen otra gráfica de lo mismo, con presiones de 55, cuando el flujo está en 600, por ejemplo, cuando utilizamos el sistema Infinity, se van 0,14 centímetros cúbicos del ojo, cuando estamos usando el Centurión sin Active Sentry, 0,08, y prácticamente 0,04, 0,05, cuando usamos el Active Sentry en la pieza de mano. Esta es una data muy importante que explica la salida en porcentaje del volumen del humor acuoso. Fíjense en el gráfico de la izquierda, con Active Sentry, con presiones bajas, como pueden ver acá, y seteos altos de flujo, y de vacío, lo que está escapando del ojo es un 10%. Cuando tenemos aquí el Centurión, pero sin el Active Sentry, en los mismos valores, estamos prácticamente en un porcentaje más alto, cercano a un 30%, y con el Infinity aquí, en valores altos de flujo y presiones bajas, estamos casi en un 50%.
De manera que hay muchos trabajos en la literatura que hablan de la fluídica activa y qué pasa cuando se rompe la oclusión. Esta es una comparación entre distintas técnicas o tecnologías de la misma casa, que dice que tenemos el mismo surge cuando usamos el Centurion sin Active Sentry con una presión de 80, que cuando lo usamos con Active Sentry y tenemos una presión de 30. ¿Y por qué es importante esto? Porque los efectos secundarios de la presión alta y la variabilidad de altas y bajas de la presión en el momento intraoperatorio generan lesiones y generan cambios en los tejidos oculares. Ya todos conocemos que con altas presiones intraoculares se pierden muchas células endoteliales, también se producen desprendimientos anteriores del humor vítreo, mucho más frecuente, con migración de partículas incluso de cristalino al espacio de Berger. También hay mayor riesgo de endoftalmitis porque se pierde la unión entre la cápsula posterior del cristalino y la línea anterior de la hialoides, generando orificios en la hialoides anterior que pueden favorecer el paso por allí de ciertos microorganismos. En este otro trabajo de Zhao, con presiones de 90, ahí se ha demostrado que hay daños en las moléculas y en las células de la retina, con aumento de la microglia, también neuropatías ópticas anteriores no arteríticas que están documentadas, y también el edema macular cistoide que se produce por este incremento de la presión y disminución de la presión rápida, cuando estamos haciendo la FACO, que tiene más tendencia a producir estos edemas maculares cistoides. Todos los que usamos el Active Sentry nos gusta hacer estos videitos para convencernos también a nosotros mismos, en el cual, como pueden ver acá, ponemos la presión en 20, fija, y tenemos un flujo de 30 y un vacío de 400. Entonces ustedes fíjense cómo se mantiene estable la punta, cuando se rompe la oclusión en la punta del tip, fíjense que la cámara anterior se mantiene estable al romperse la oclusión y no hay colapso, no hay surge. Subimos un poquito más el flujo y el vacío, 40 y 500, pero siempre manteniendo la misma presión, y vamos viendo que, haciéndolo lentamente, tampoco al separar otro cuadrante, otro fragmento de la catarata que ya estaba previamente chopeada, también se evita el colapso, no hay surge y se mantiene toda la cámara, está tranquila. Entonces, como pueden ver ahí que vamos despacito para que se pueda ver bien en el video, vamos un poco más, seguimos aumentando, un flujo de 50 ahora con un vacío de 600, la presión queda siempre en 20, o sea, no la estamos modificando, estamos trabajando con presiones relativamente fisiológicas, muy cercanas a la fisiológica, y ven que tampoco hay colapso de la cámara anterior. Entonces, como seguimos con buen control de todo lo que es el procedimiento, podemos pensar de que incluso nos daría la posibilidad de seguir aumentando allá la máxima potencia que puede tener el equipo, que es ya poner un flujo de 600 y un vacío de 700, que es lo máximo que tiene el Centurion en cuanto a los valores para que se puedan presetear. Y en estos últimos segmentos, que a veces son los más difíciles, fíjense que a pesar de que hay buena ruptura de la oclusión y que vamos en forma lenta, al romperse la oclusión, la cámara no colapsa, no hay surge y el ojo no sufre de esas complicaciones que llamamos invisibles en el momento intraoperatorio, pero que se van a manifestar en el postoperatorio seguramente en daños colaterales. Acá incluso con esos parámetros también uno puede pensar, yendo despacio, si quiere, sin apretar mucho el pedal, que puede también aspirar el epinúcleo, la cámara ya es más blandito todo, pero la cámara se sigue manteniendo estable y uno puede completar la cirugía manteniendo estos tipos de presión o estos niveles de presión sin que haya, vuelvo a decirles, surge o colapsos importantes que nos ameriten algún problema intraoperatorio. Entonces, finalmente, entonces, como conclusión, a ver, acá, el Active Sentry con el Centurion es la única tecnología actual de facomulsificación que nos permite trabajar con presiones lo más cercanos a las fisiológicas, también que reduce el colapso post-oclusión, detectando la presión intraocular, haciendo ajustes a través de ese cassette con esa válvula rápida para poder mantener siempre ocupada la cámara anterior con el líquido necesario. La presión no cambia con las variaciones de flujo y vacío que cada cirujano utiliza, o sea, cada cirujano puede colocar en el equipo el vacío y el flujo con el cual esté acostumbrado a trabajar, no necesariamente tiene que ser bajo ni alto, con el que siempre trabaja, y la presión se va a mantener estable, el tiempo de procedimiento se reduce, también el uso de los fluidos,
y se minimizan sobre todo, como decíamos antes, las lesiones secundarias, intraoculares, no visibles. De manera que esta es una linda propuesta para confiar en la tecnología, abandonar un poco nuestra zona de confort, de trabajar con presiones altas, con botellas muy elevadas, introducir la PIO que queremos y hacer posible esta solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que espectacular tu presentación y vemos cómo la tecnología nos va ayudando en cada paso de la cirugía. Evidentemente, usás en todo paciente con glaucoma terminal, con conteo de células bajas, por según tu presentación. ¿Lo estás usando de rutina en todos los casos de cirugía de catarata, este Arctic Sentry con una presión en 20, o en algún caso preferís hacer una facomulsificación tradicional? Sí, generalmente trato de usarlo en todos los pacientes, ¿no? En todos los pacientes que puedo trato de usarlos. Obviamente que hay casos en los cuales hay que ser más cuidadoso, cámaras estrechas, digamos, muy marcadas, pacientes que tienen ciertas complicaciones. A veces es mejor todavía no innovar con la presión tan baja y podemos usar presiones un poco más elevadas, que sean de 30 o de 40, con lo cual uno se siente como que la cámara todavía está más amplia y en estos pacientes de cámara estrecha muy extrema se siente más seguro. Pero eso pasa en casos más reducidos. El 80% estamos usándolo con este tipo de presiones. Mi hijo, que tiene 28 años y que no tiene tanta experiencia porque recién está como jefe de residentes en el Hospital de Clínicas ahora, opera con estas presiones como opero yo. O sea que realmente no es tan operador dependiente el sistema, ¿no? Pero en principio yo diría hay que ir gradual. Nosotros empezamos a bajar la presión, empezamos con 50, fuimos a 40, nos adaptamos, como vimos que estaba todo bien, bajamos a 30 y hoy en día te diría la mayoría de las FACO que hacemos, las hacemos de esta forma. Buenísimo, Daniel. Muchas gracias por estar en Oftalmo Córdoba. Bueno, vamos a ir con nuestra próximo invitado, que es el doctor Luis Izquierdo, de Perú, muy conocido por todos nosotros. Él nos va a hablar de Refractive Surgery Post-Keratoconus Therapy, que se llama RESPECT. Lucho, tenés 7 minutos y atrás tuyo te comento que está María Alejandra, que te va a retar si te pasás. Así que, por favor, no queremos un lío de pareja, así que respeta el horario. Bienvenido, Lucho. No se te escucha. Estás muteado, Luis. No se te escucha. Estás muteado. Bienvenido, Lucho. Y ahora sí, perfecto. Bienvenido, Luis. Ya puedes compartir tu pantalla, puedes iniciar tu presentación. Ahí ya se ve, puedes iniciar. Perfecto. ¿Estamos? Estamos. ¿Y me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Ya, no, fue muy inteligente de parte de ustedes ponerle a Alejandra como siguiente speaker, ¿no? Porque no va a haber manera que le pueda robar minutos. Entonces, bueno, RESPECT, esto de aquí es porque es por las siglas en inglés. Viene a ser Refractive Surgery Post-Keratoconus Therapy. ¿Por qué? Y lo hemos pensado así. Usualmente, nosotros tenemos... Ven ustedes aquí. ¿Ya? Siempre cuando estamos haciendo tratamientos combinados, alguna forma que hemos tratado de conglomerar estos procedimientos es, por ejemplo, hablando de Cross-Linking Plus. ¿Estamos? Pero en general, otra manera que se ha podido englobar esto es keratocono refractivo, ¿sí? O refractive keratocono, que son una manera de conglomerar esto, pero en realidad es difícil porque, primero, un keratocono refractivo no me parece una buena denominación, ya que, como entendemos, refractivo va a ser aquellas cirugías que van a ser realizadas en ojos sanos, ¿sí? Y ese no es el caso de pacientes con keratocono, ¿sí? Y más bien siempre vamos a intentar hacer algún tipo de procedimiento terapéutico para luego hacer algún tipo de procedimiento refractivo. Esa es la manera que hemos puesto entonces esta denominación y ahora vamos a ir desarrollándola, ¿sí? Entonces, aquí sí podríamos englobar todos estos procedimientos. Cross-Linking Plus, ablaciones de superficie para alto orden, ¿estamos? Voy a reducir acá. Y tratamiento refractivo, anillos corneales más el tratamiento refractivo y trasplantes de córnea más tratamiento refractivo. ¿Cuál es la razón? La razón es de que
siempre nos puede ocurrir esto. Podemos realizar un tratamiento de crosslinking, por ejemplo, y anillos, ¿no? Y al final el paciente se detuvo el queratocono, pero está -2 de miopía con -3 en un ojo y -6 en el otro. En la parte práctica del asunto, ese paciente no va a estar bien con algún tipo de corrección, por ejemplo, con lente de montura. ¿Por qué? Por la anisometropía. ¿Estamos? Entonces, la idea de esto es de que podamos llegar al final del tratamiento del queratocono, que lo ideal sería realizar algunos tipos de procedimiento y lleguemos a tener, fuera de la mejor metropía posible, la menor anisometropía entre los ojos de los pacientes, ¿no? Crosslinking Plus, yo creo que está bastante bien entendido, es la asociación de crosslinking más tratamientos refractivos, ¿sí? Y se pueden combinar con diferentes procedimientos, por ejemplo, crosslinking más lente fáquico, ¿no? Eso lo publicamos en el 2011, es una buena asociación y las principales razones es de que un paciente con queratocono tiene una cámara anterior profunda con una buena cantidad de células en la córnea, que es lo único bueno que puede tener, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es un buen candidato a un lente fáquico, ¿no? ¿Qué correlación con los crosslinking anillos? Ustedes pueden ver aquí, se puede realizar antes o después. La principal ventaja, yo creo que realizarla antes el crosslinking es que vamos a asegurarnos de la estabilidad del cono si este es progresivo, ya que los anillos se han demostrado que no detienen la progresión del queratocono y con eso nos podría dar un mayor tiempo de salvar esa agudeza visual mejor corregida. ¿Estamos? Fuera de que en algunos casos se aplana más la córnea con crosslinking y podríamos tener un mejor cálculo, en este caso del anillo. Este es un artículo que publicamos en 2019 y que justamente en forma resumida, los anillos corneales pueden ganar en promedio hasta 2 líneas de agudeza visual mejor corregida. Estos números se lo van quedando, ¿sí? Y que cuando son combinados con crosslinking en forma muy parecida, ¿ya? Otra de las cosas principales es que va a disminuir la queratometría de mayor poder en alrededor de 4 dioptrías, ¿sí? Y lo más importante es que no disminuye las aberraciones corneales de alto orden en casi un 60% en promedio. ¿Sabes? Por eso es de revisión. Vean este ejemplo, es de una paciente postulante a residencia, felizmente no de oftalmología, ¿estamos? Que ya tenía 8 meses del crosslinking, con -10 de miopía, con 4 de astigmatismo, llegando a 20/50, ¿estamos? Entonces es una paciente que hubiera sido una candidata a trasplante de córnea, pero le realizamos un procedimiento de un anillo corneal circular hecho con pocket por vía de femtosegundo, y vean estos resultados en estos casos seleccionados bastante impresionantes en este tipo de anillos en pacientes con altas esferas, altas metropías. Esto lo podemos realizar con túnel en los casos de los anillos circulares hasta 340, que es lo mejor ahorita, no más porque tienen mayor problema de erosión, o si no en pocket, y que cuando hicimos esta publicación comparamos los dos métodos y son bastante parecidos. Entonces es un pequeño esquema del crosslinking plus, y cuando adicionamos ya el RISPECT cubriríamos todo el área. Este crosslinking plus está como procedimientos corneales refractivos en la última edición del libro de Manis y Holland, ¿no? Este es el flujograma que tenemos nosotros, ¿estamos? Y aparece ya estas áreas de tratamientos, por ejemplo, guiados, ¿sí? Y más el crosslinking, ¿estamos? En general, se recomienda ablaciones no mayores de 50 micras, ¿sí? Nosotros no utilizamos el método de Atenas ni nada de eso, porque en realidad es o corriges o no corriges. O sea, para mí es eso porque estamos buscando ya metropías, ¿estamos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este momento lo que estamos haciendo en pacientes que tienen aberraciones corneales por queratocono y acompañados con una refracción moderada a severa, llámese miopía y astigmatismo, estos son nuestros procedimientos. Eso lo pueden ver. Vean, este es un ejemplo, este es un paciente de 20 años con crosslinking a los 16 años, hace 4 años entonces. Esta es la refracción, pero el mayor problema de él no es la refracción solamente, sino es las aberraciones corneales que mejoran hasta 20/40 con el mejor lente posible en el ojo derecho y 20/30 en el ojo izquierdo.
Estos son los tratamientos en los dos ojos después de 3 meses post-PRK. Y lo más importante aquí es la agudeza visual mejor corregida, que nos mejora 1 o 2 líneas de visión. ¿Vamos? Simplemente haciendo con el láser este tipo de procedimientos guiados. ¿Sí? Con la doctora, con Isabel, hicimos este trabajo que ya se pudo completar en realidad. Y lo que hicimos fue hacer el trans-PRK en pacientes con queratocono, pero descentrándolo al eje comático, no al eje refractivo ni nada, simplemente basándonos en el eje comático del paciente. Y solamente corrigiendo aberraciones sin la refracción. ¿Estamos? Estos fueron los casos, ¿sí? Y esto es en forma muy sucinta los resultados en 25 ojos, en los cuales aberraciones de alto orden y sobre todo la comática se disminuyeron bastante bien y pudimos lograr una mejora en promedio, ¿ya?, de 2 líneas de agudeza visual mejor corregida en los casos que indicados que ahora. Vean, este paciente queratocono con 20-150 mejorando a 20-30. Esta es la topografía pre, con las altas aberraciones que se muestran aquí. Este es el tipo de tratamiento guiado. Y vean ustedes la topografía post tan bien centrada, bonita, que queda en estos casos con la disminución de las aberraciones. ¿Vamos? Con esa agudeza. Este es otro paciente en el ojo izquierdo, vean aquí, con 5.50 de astigmatismo. Yo no pretendo corregir los 5.50 de astigmatismo con el láser, ¿vamos? Lo que pretendo es mejorar sus aberraciones, porque solamente me llega a 20-30 de visión. Este es el paciente antes del tratamiento guiado para aberraciones. Este es lo que se dispuso en la máquina. Ven ustedes un patrón que ustedes lo podrían ver y no pensarían que ha tenido un queratocono. A ese nivel realmente de eficiencia se está llegando, ¿vamos? Y luego este paciente, como no me interesaba corregir la refracción porque no quiero consumir tejido, yo lo que quiero es que este paciente vea lo mejor posible con visión corregida, colocamos un ICL tórico con un resultado de 0.50 y vean esa visión, ¿vamos? Y ahí está. Este es su paciente también con anillo corneal, ¿sí? Y que también colocamos ICLs tóricos y la agudeza visual. Este es justamente estas combinaciones que estamos haciendo también de anillos corneales y ICLs, en este caso, van bastante bien, ¿no? Por último, estos son los 2 últimos slides para no pasarme más de tiempo, ¿sí? Este es el libro por el Sevier, que van a ver el preste, lo vamos a poner así en la Academia Americana, ¿ya? Y que es el libro completo de queratocono, alrededor de 500 hojas, basado solamente en queratocono, con los coautores, yo participando, la doctora Enríquez y el doctor Manis. Entonces, en conclusiones, yo les podría decir que ya en las conclusiones en respect, que englobamos todo este tipo de procedimientos para finalmente llegar en ese paciente a la mejor visión posible en forma bilateral, ¿sí? Pensando en los 2 ojos, no en uno solo. Creo yo que va a ser la meta final de todos nosotros que estamos envueltos en queratocono y en refractiva, ¿no? Gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias y felicitaciones por el nuevo libro ese que estás por lanzar. Yo te quería hacer solamente una pregunta cortita para preguntarte, en el caso ese que colocaste el anillo de 340 grados, sabemos que con la utilización del femtosegundo el túnel es bastante simple, pero ¿notas alguna dificultad en la colocación del anillo, esos anillos tan largos, o técnicamente no tenés ninguna dificultad? En realidad no, lo único que yo siempre les recuerdo a todos es cuando coloquemos anillos circulares, ¿no? Vamos a ponerlos largos, ¿sí? Siempre intenten colocar primero en la primera parte del anillo en forma muy vertical, de tal manera que cuando entra el anillo vayamos girando ese anillo dentro de ese túnel de una forma más natural posible, porque sí tienen un poquito más de tendencia a quebrarse porque es más difícil el recorrido, ¿no? Y yo lo que hago es pasar el asa de guía del anillo por todo el túnel antes de colocar el anillo, simplemente para comprobar que no haya gaps, que no haya adhesiones en el túnel en el momento que realizan el femto. Bueno, Luis,
Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Le vamos a dar pie a la doctora María Alejandra Enríquez, que también nos visita de Perú. Bienvenida, Alejandra. Ya podés compartir tu presentación, podés iniciar, se te está viendo muy bien. Ahí se está viendo tu presentación. Quiero preguntarle si están los panelistas, el doctor Nicoli, el doctor Rivero, el doctor Onis, ¿están los panelistas presentes para hacerle preguntas luego a Alejandra? Bien. Bueno, Alejandra, podés comenzar, Alejandra. Estás muteada, Alejandra, estás muteada, no se te escucha. ¿Ahí estamos? Ahí estás muy bien. Muy bien. Bueno, primero agradecerles, ¿no? Felicitarles, gracias a Tiziano, y felicitarlos, ¿no? Por tanta cantidad de gente. El expositor anterior me ha robado unos minutos, yo no sé cómo podemos hacer ahí. Ya ve lo que ha provocado. Yo les voy a hablar sobre el screening refractivo en altas estimaciones. Y esto es un tema que realmente a mí me apasiona, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Miren, en este artículo que nosotros publicamos, donde tratamos de evaluar cuáles eran los criterios que se usan para definir el queratocono subclínico y el queratocono frustro, pudimos ver que existen demasiados parámetros que se utilizan para poder definir estas dos entidades. Toda esta lista que ustedes ven aquí son anormalidades topográficas que no definen enteramente el queratocono, pero que sí nos generan sospecha del mismo. Y conforme he ido en mi práctica clínica evaluando pacientes con altos astigmatismos, me he dado cuenta que muchos pacientes con altos astigmatismos comparten estas anormalidades topográficas a veces. No solamente yo, también hay artículos publicados en journal como el American Journal of Ophthalmology, donde nos describen diversos parámetros y nos dan incluso puntos de corte para poder discriminar entre pacientes normales y pacientes con queratocono o queratocono subclínico. Como por ejemplo, miren el caso de BAD-D, que es el del Bellin-Ambrosio, en el cual nos dice que un valor por encima de 1.6 es anormalidad sospechosa para queratocona, o por ejemplo el Average Pachymetric Progression Index por encima de 1.06 también es considerado como anormalidad topográfica y de riesgo a ectasia. Asimismo, en el Galilei también existen numerosos índices, los cuales si se sobrepasan podríamos estar en riesgo de generar una ectasia posláser. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos llega a consulta un paciente con un gran astigmatismo? Por ejemplo, este caso que tiene un astigmatismo de 3 dioptrías corneal, un astigmatismo mixto en la refracción subjetiva, donde vemos una paquimetría de 517 micras, una córnea central de 47 dioptrías, y nos vamos al Final D y nos salen amarillito, y nos salen 1.97, o nos sale el Progression Index en 1.19, es decir, anormales y positivos para queratocono. Y nos vamos al otro ojo y nos damos cuenta que es otro ojo con un gran astigmatismo también de 3.7 dioptrías, y cuando evaluamos el Bellin-Ambrosio nos damos cuenta que efectivamente también nos sale anormal. Entonces en ese momento es donde nos cuestionamos, ¿este paciente tiene queratocono? ¿No tiene queratocono? ¿Lo opero pero ya tengo 2 índices anormales? ¿Y qué hago? Bueno, yo no sé, pero en Latinoamérica parece ser que existen muchísimos pacientes con alto astigmatismo, y esto para nosotros es el pan diario de cada día. A diferencia de los gringos, en los gringos pareciera ser que no existe tanto astigmatismo, o bueno, no sé si es que no se operan, como nosotros. Y las bases en las cuales están construidos estos puntos de corte de la mayoría de los equipos son bases de población americana y no son bases de población latinoamericana como nosotros. ¿Y por qué ocurre esto? Mire, este es un artículo que lo tenemos ya a puntito de ser aceptado, está en la final revisión en el European Journal of Ophthalmology, donde lo que hicimos fue agarrar todos aquellos pacientes que habíamos operado de astigmatismo corneal mayor de 2 dioptrías y que tenían un seguimiento por lo menos de 3 años, lo cual nos dice que efectivamente no eran queratoconos, porque si no, pues en 3 años sabemos que la ectasia puede ocurrir después de 10 años, pero a 3 años estos pacientes estarían en un alto riesgo de generar queratoconos. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando evaluamos todos estos índices, buscamos en la literatura, hicimos una revisión bibliográfica con la doctora Marta Hadid, entonces evaluamos el punto de corte más alto y el punto de corte más bajo que nos proporcionaba la literatura, y nos dábamos cuenta que estos pacientes que no son queratocono, que han sido operados de LASIK y que tenían un seguimiento a 3 años, en la mayoría de los casos, miren, la línea roja del 50%, estos índices daban positivo para queratocono. Estos son los índices del Pentacam, por ejemplo, se dan cuenta del ART máximo, el BAD-D, que por encima del 50% salían positivos. Estos son los índices del Galilei, y cuando nos llevan a queratocono subclínico, es decir, cuando usamos el punto de corte de queratocono subclínico,
clínico, una cantidad de estos índices nos salían positivos. Muchos de ellos índices de irregularidad de superficie, como el ISB, el IHA, el IBA. Entonces, ¿cómo evalúo a estos pacientes? Si estos índices, que en teoría son los que nos ayudan para poder saber si este paciente es un paciente con queratocono y muchas veces nos salen positivos, entonces, ¿cómo me ayudo, no? Entonces, en estos pacientes tenemos que tener bien claras algunas cosas. En primer lugar, el patrón del astigmatismo, luego la simetría, luego la biomecánica corneal y la asimetría superior e inferior. En primer lugar, el patrón del astigmatismo. Estos pacientes son pacientes que tienen astigmatismos regulares, es decir, es normal que consigamos grandes astigmatismos, pero con este patrón. Y tenemos que obviar todos los otros patrones que tenemos aquí al lado. Es decir, donde nosotros veamos el patrón de Corbatin o un astigmatismo irregular y asimétrico, eso no es un astigmatismo normal, a pesar de que sea alto y a pesar de que tenga anormalidades en los índices de anormalidad topográfica. Siempre recordar este cuadrito. Nosotros buscamos operar, son pacientes con astigmatismo simétrico y con astigmatismo regular. Y tenemos que obviar todo aquello que sea asimétrico e irregular. Ojo que no con esto estoy diciendo que tenemos que obviar los oblicuos, porque muchas veces, como este es el caso, tenemos astigmatismos oblicuos que siendo regulares y simétricos pueden ser operados. El segundo paso que tenemos que tener en cuenta es la simetría entre los ojos. Mire, nuestro cuerpo está hecho de una manera simétrica y estos astigmatismos corneales altos cursan con una imagen en espejo prácticamente idéntica. Si nosotros agarramos y volteamos estos ojos uno con el otro, es prácticamente idéntico. Y las enfermedades bilaterales deben ser evaluadas de manera bilateral. Estos dos artículos nosotros los publicamos en el Journal of Cornea, ya miren, en el 2012 y el otro en el 2015, donde evaluamos la simetría entre los ojos, entre los diferentes parámetros de la imagenología Scheimpflug. Y lo que nos dimos cuenta en el primer artículo de la izquierda es que efectivamente la simetría que hay en pacientes con queratocono es muchísimo más alta que la que hay en pacientes normales. Y después entonces nos fuimos un poquito más allá. Lo que hicimos fue evaluar los pacientes que tenían astigmatismo alto, mayor de 3 dioptrías, versus queratoconos iniciales en ambos ojos, es decir, tratando de eliminar la asimetría innata del queratocono. Y aún así, que es el artículo de la derecha, nos dimos cuenta que estos pacientes con queratocono inicial incipiente en ambos ojos tienen más asimetría que aquellos pacientes con astigmatismos altos. Ahora tenemos equipos como por ejemplo el de LMS39 que nos permite un mapa enantiomórfico. Enantiomórfico quiere decir esto, es una imagen en espejo de ambos ojos donde realizamos una resta de sus valores y nos proporciona un solo mapa con la resta de los dos ojos donde podemos observar la asimetría de una mejor manera. El tercer punto es evaluar la biomecánica corneal. Este artículo también nos lo han aceptado en Contalet, donde pudimos evaluar que el Corbis es efectivamente bastante reproducible y repetible, por lo cual es una máquina confiable, y lo que hicimos fue lo mismo, fue comparar pacientes con queratocono incipiente con pacientes con alto astigmatismo. En esto nos ayudó nuestro residente Gustavo Hernández, y lo que pudimos ver es que efectivamente, si bien estos pacientes no lo podemos diferenciar en las queratometrías, como pueden ver aquí, las queratometrías de estos pacientes no se pueden diferenciar entre unos queratoconos incipientes y alto astigmatismo, pero los valores de biomecánica corneal sí nos los permiten diferenciar. Entonces, los pacientes con alto astigmatismo sí tienen una biomecánica mucho más fuerte que aquellos pacientes con queratocono incipiente. Ojo, que el TBI de estos pacientes con alto astigmatismo nos salió borderline, un 0.3, y sabemos que 0.29 es factor de riesgo. Finalmente, la simetría superior e inferior. Es muy diferente tener una simetría superior e inferior donde el valor mayor se encuentra arriba que cuando la simetría, el valor de mayor dioptría se encuentra abajo. Por ejemplo, miren en este caso, el de la izquierda, la simetría es superior, el de la derecha, la simetría es inferior. El de la izquierda es un paciente completamente normal y el de la, y el de la derecha es un paciente con queratocono. Entonces, en conclusión, el screening refractivo en pacientes con alto astigmatismo, además de su valoración convencional, debe incluir un análisis muy cuidadoso del patrón del astigmatismo, de la simetría bilateral, de la biomecánica corneal y de la simetría superior e inferior. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Excelente tu presentación. Está ahí el doctor Juan Rivero. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Juan, gracias, adelante. Tiziano. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Alejandra. Mientras demos tiempo que se reponga
Alejandra, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Juan. Bueno, yo le quisiera preguntar a ella si cuando tiene algún paciente en donde descubre alguno de los factores de riesgo o alguna de las cositas que vemos en las topografías convencionales o en el topógrafo o en un Pentacam, que nos sugieren la presencia, pero nos dejan la duda de un queratocono y es candidato a refractiva, si decide basarse en eso para decidir o no la cirugía o prefiere esperar un tiempo o decide algún método de superficie en un paciente que no tenga un queratocono manifiesto. No sé si soy claro con la pregunta, Alejandra. Sí, sí, obviamente. Mira, yo creo que aquí tilda mucho la experiencia de uno, ¿no? Hay ojos que tú ves y que te dan un feeling de que puede haber algo extraño y en esos pacientes prefiero o esperar, si son pacientes muy jóvenes, entonces prefiero que regrese un año después, estoy hablando de pacientes de 18, 19, 20 años, y ver cómo evoluciona este paciente. Si son pacientes que no son de 18, 19 años, sino estamos hablando de 25, 27 años, prefiero irme por algo de superficie, tipo un PRK. Pero si son pacientes que yo ya estoy acostumbrada a ver con estos astigmatismos en espejo, que en realidad yo ya sé que son astigmatismos en espejo y que pueden tener uno y otra cosa alterada, puedo hacerles láser, ¿no? Entonces, cada caso es individualizado y cuando empiezas a hacerte costumbre de este tipo de pacientes, y ya nosotros los hemos seguido por tantos años, creo que en Latinoamérica son muy frecuentes estos pacientes, son pacientes ya por encima de los 30 años, me puedo aventar por un láser. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por tu presentación. Vamos a pasar al próximo disertante, el doctor Ernesto Otero, que nos visita de Bogotá, Colombia. Bienvenido, Ernesto, un amigo de la casa. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Ernesto nos va a hablar de corte incompleto en Femto-LASIK en su serie de casos que ha tenido. Bienvenido, Ernesto. Ya puedes compartir tu pantalla y podés ingresar. Tiziano, Andrés y Noé, muchísimas gracias por la invitación. Como tú dices, yo me siento de la casa y realmente me siento muy honrado de estar acá. Entonces les voy a hablar sobre una serie de casos que tuvimos de cortes irregulares con láser de femtosegundo y lo que hice. Estas son mis relaciones financieras, ninguna relacionada con esta presentación. Entonces el corte irregular en cirugía refractiva en LASIK es realmente poco frecuente. Esta publicación del 2002 en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva demostró que de 84.711 casos operados, solamente el 0.3%, o sea, más o menos 1 en 400, tuvo algún tipo de corte irregular. Y una de las grandes ventajas del femtosegundo, el láser de femtosegundo, es no solamente su predictabilidad en el tipo y la forma de corte. Este es un trabajo que hicimos en la Barraquer con el láser de femtosegundo de 60 Hz por allá en el 2009, en el cual veíamos que la predictabilidad del corte y el spread de corte era obviamente muy preciso y mucho más preciso entre más superficial la profundidad de corte. Y este otro trabajo de Jerome, publicado en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva en el 2010, también demostró que con el láser de Zimmer de 111 ojos tuvieron 0 cortes irregulares. Entonces nosotros tenemos en la clínica dos tipos de láser de femtosegundo, el láser, el Intralaser o el IFI 150, tuvimos el de 60, luego le hicimos un upgrade, desde el 2009 lo tenemos, y el Zimmer desde el año 2019. Los utilizamos intercaladamente dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces los cortes irregulares con el microquerátomo obviamente pueden deberse a una pérdida de la succión, ya sea porque hay una deficiencia en la adaptación del anillo de succión, como en astigmatismos elevados, un aumento de la presión cuando el paciente aprieta demasiado con los párpados, se puede soltar la succión, una cuchilla defectuosa, pestañas que se meten en el paso del microquerátomo, un mal armado del microquerátomo. Cuando se utiliza un microquerátomo manual, el paso manual muy rápido también puede producir un free cap, o en las córneas que son muy curvas o muy planas podemos tener estos cortes irregulares. Con el femtosegundo nuevamente es muy infrecuente, puede haber pérdida de succión por las mismas razones que con el microquerátomo, puede haber opacidades en el lente de aplanación que no permite el paso del láser
a la córnea, leucomas superficiales que van a producir verticalización de las burbujas, energía insuficiencia o interferencia con el oscilador, ya sea porque hay vibraciones o el celular puede producir que él se pare en la mitad. El abordaje en general, y lo que como dicen los americanos, el rule of thumb, pues es mejor abortar. Si es con el microquerátomo especialmente, es mejor abortar la cirugía, reponer, esperar un tiempo y luego tomar una decisión si se hace un segundo pase o si se hace una cirugía de superficie. Este es una publicación de Fernando Llobet en España, en el cual básicamente lo que recomienda cuando hay un lentículo inviable es la reconstrucción anatómica, tratar de rearmarlo lo mejor posible. Si se logra una estabilidad y una recuperación anatómica total, se puede considerar un nuevo pase con el microquerátomo más profundo o hacer una PRK con mitomicina. Y si la recuperación anatómica es parcial, pues lo que se recomienda es hacer probablemente una PRK guiada por frente de onda. Entonces yo les quiero presentar lo que pasó en la clínica. Fueron más de 2 pacientes, esto les estoy presentando los 2 pacientes míos, pero tuvimos en total como 5 o 6 pacientes a los cuales les ocurrió. Fue con el femtosegundo Z8, en el cual, como ustedes se pueden ver en la imagen, quedó una zona donde el láser no cortó. Este es un paciente, este es el otro, en la misma zona, y en los otros casos que tuvimos fueron todos en el ojo derecho y en la misma zona. Tanto pasó que vinieron, cambiaron el brazo y terminaron por cambiar todo el láser. No sabemos realmente cuál es la causa de por qué esto sucedió. Sin embargo, yo tomé la decisión, porque no hay nada peor que uno estar ahí sentado con un paciente que le has dicho que vas a usar 2 láseres, que la seguridad es increíble, que la probabilidad que quede, de tener que tomar la decisión si lo haces o si lo abortas. Entonces yo tomé la decisión, por el tipo de corte irregular que era periférico, de proceder con el tratamiento. Esta es la videoqueratografía del Scout a la semana de hecha el tratamiento. Se dan cuenta, la reconstrucción es muy buena, solamente hay una zona donde los anillos se ven irregulares, pero en general el armado es bastante bueno. Obviamente eso va a tener una correlación con el mapa de curvatura, en el cual vemos una zona de mayor poder con una zona de menor poder alrededor de la zona donde no cortó, y se repite en los 2 pacientes. Sin embargo, cuando miramos el frente de onda con el Paramis, que tiene una precisión de 40 micras, o sea que podemos ver cualquier anormalidad en la córnea, pues definitivamente en uno de los pacientes vemos que en esa zona donde no ablacionó, pues hay un aumento en las aberraciones de alto orden, específicamente el tetrafoil, que se reproduce en los dos pacientes, el trefoil en uno, tetrafoil en otro. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, la refracción tomada por el Paramis es bastante buena. Este es el PSF de la paciente que tuvo la mayor irregularidad. Si usted se da cuenta, es un PS bastante aceptable. Obviamente vemos la aberración en el PSF del tetrafoil, y este es el MTF, que obviamente no es perfecto, pero es bastante bueno, y si se dan cuenta, la paciente quedó realmente con un defecto refractivo muy bajito. Este es el otro paciente que tuvo que el corte irregular fue mucho menor, y vemos un PSF muy contacto con un FM prácticamente perfecto. Y esta es la sensibilidad a contraste de los 2 pacientes. Vemos que el paciente que tuvo el área más pequeña de irregularidad, pues tiene una excelente sensibilidad. En la paciente que tuvo un poquito más grande, el ojo derecho está levemente por debajo del izquierdo, pero los 2 dentro de la curva. Lo que es increíble es la agudeza visual. Esta es la agudeza visual en la paciente de la irregularidad más grande, que veía 20-25 a la semana, con un poquito de astigmatismo, una dioptría de astigmatismo, aunque corneal básicamente no tenía, 0.25, y a los 3 meses tiene una visión de 0.80-1, no tiene realmente ningún defecto, sino 0.50, y como les muestro, el astigmatismo está bien. Este es el paciente con el corte más pequeño, que ve 1 entero a la semana, quedó en neutro, y a los 3 meses sigue en 1 entero con el neutro. Entonces, en resumen, pues obviamente el manejo de los cortes irregulares es un reto para el cirujano, porque obviamente no queremos quedarle mal a nuestros pacientes. Se debe abortar el procedimiento, especialmente cuando
compromete el eje visual, es mejor reposicionar el flap y esperar unos meses para rehacerlo. Si es con el femto, y es un femto, por ejemplo, como el IFIS o como el Intralace, que uno ve lo que está pasando y uno ve que no pasa, lo más prudente es parar y se puede reenganchar y volver a intentar ahí mismo. Si es un láser como el Zimmer, que uno no ve sino hasta que levanta y uno ve que hay una zona que le parece que no cortó, pues es mejor no levantar el flap y esperar unas semanas y volverlo a intentar. Y si uno definitivamente lo levanta y es paracentral, como en este caso, creo que se puede hacer sin ningún problema, como muestra este par de casos. Bueno, nuevamente muy agradecido con ustedes. Recuerdo mucho mi estadía en Córdoba y les agradezco muchísimo por la invitación. Muy buena la presentación, Ernesto. No sé si Juan, Santiago, Manuel quieren hacer alguna pregunta, la gente del panel. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿vas Manuel? Sí, a mí me gustaría saber, Ernesto, muy buena tu presentación. ¿No se supo bien técnicamente qué pasaba con el equipo? ¿Eso no te dieron ningún tipo de respuesta? No, ellos pensaban que era algo con el brazo, como era el ojo derecho, que lo estábamos extendiendo mucho y eso fuera lo que estaba interfiriendo con la fotodisrupción que hace el láser. Sin embargo, lo acercamos, luego cambiaron el brazo, hasta que Zimmer tomó la decisión de cambiar por completo el láser. Esto pasó entre septiembre del año pasado y mayo de este año, y en julio lo reemplazaron. Yo ya lo he usado varias veces y está funcionando perfecto. Obviamente nosotros este láser lo utilizamos para otras cosas, más para queratoplastias, para remodelamiento corneal, que para flaps de refractiva, pero obviamente pues tú quieres que funcione para todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, Ernesto, yo aprovecho para hacerte otra pregunta. Evidentemente era una ablación miópica y el desnivel estaba periférico, por eso pudiste llevar a cabo la ablación. Pero en el caso de que si hubiese sido una ablación hipermetrópica y hubieses tenido que suspender o abortar el procedimiento, ¿cuánto tiempo esperás para volverlo a intervenir y volver a hacer otro flap? ¿Y qué procedimiento o qué, si usas microquerátomo o usas nuevamente un femto para irte un poco más abajo del primer flap? Excelente pregunta, Andrés. Si no hubiese levantado el disco, porque el problema de esto es que tú arrancas a levantarlo y te encuentras que hay una zona donde definitivamente no cortó. Entonces, si no hubiese levantado el disco, si uno lo puede visualizar a través del flap sin levantarlo, que eso pasó, yo creo que puedes simplemente no hacer nada, no levantarlo, esperar unas semanas y hacer un corte más profundo. Cuando hay unas semanas, 2 o 3 semanas, lo puedes hacer perfectamente. Si definitivamente lo levantaste y es central o es paracentral y va a ser una ablación que consideras que no es prudente, debes manejarlo como manejábamos los cortes irregulares con el microquerátomo, de reposicionarlo, esperar 3 meses a que se estabilice y luego puedes hacer una de superficie que en hipermetropía tiene el problema de la pérdida de corrección con el tiempo, o utilizar nuevamente, hacer un corte más profundo a 120 o 130 micras para lograr irte por debajo del corte anterior. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Y bueno, pasaremos al siguiente disertante, que es otro amigo de la casa, que es el doctor Mario de la Torre, desde Perú. Mario, ¿nos escuchas? Estás muteado, Mario. Sí, gracias a Dios te escucho. Se cortó la internet, se cortó la luz. Por suerte se regresó todo al orden y el reto que me ha puesto Tiziano de hacer 7 minutos me va a volver loco, pero no importa, aquí estoy. Bueno, Mario, un gusto tenerte de vuelta con nosotros acá, así que ya podés compartir pantalla para dar inicio a tu presentación. Perfecto. Comparto pantalla y me voy a esto que es lo que me encanta. Facomulsificación, el riesgo del cierre angular y lo que yo considero cirugía glaucopreventiva. Yo no les voy a enseñar cómo operar, ustedes saben hacerlo mejor que yo. Este concepto es para cambiar un paradigma que tenemos. Y vamos a hablar así. Esta es mi declaración de intereses y vamos a continuar. Sabemos que con la edad, desde los 8 años hasta los 63, o sea que ya estoy cerca,
estamos con el cristalino que va creciendo en su diámetro, en su longitud axial. Entonces, si eso pasa en la cámara, miren, el ángulo se va estrechando. Y eso es una cosa que no va a cambiar toda vez que esto es una realidad. El cristalino sigue creciendo con el tiempo y vamos a tener problemas. Y si tenemos una cámara estrecha y un ángulo estrecho, vamos a tener problemas. Entonces, para plantearnos el glaucoma facomórfico, lo vamos a definir como que es un glaucoma secundario, es un cierre angular por cambio de forma, aumento de grosor o volumen del cristalino, al punto de llegar a una catarata madura o intumescente, o al punto de no llegar a ninguna catarata, pero tener un cristalino grande. Esto va a obstruir el ángulo, va a elevar la presión y va a tener eso en caso agudo, pero lo peor es que puede ser intermitente este cierre, esta obstrucción, puede ser subclínica en oscuridad, en el cine, y uno no se da cuenta. Y al final puede llevar a una neuropatía óptica glaucomatosa subsecuente. ¿Qué cosa es un glaucoma agudo? Eso aumenta la presión, puede llegar hasta 50, 60, con dolor, edema corneal, midriasis media, catarata o opacidad moderada, inyección conjuntival y cámara anterior central estrecha. Es una emergencia, es el final, es la anatomía patológica de un problema. No debemos llegar ahí, tenemos que evitarlo. Y lo peor es la variante subclínica, es un cierre angular que no nos damos cuenta, repetición, en baja iluminación, oscuridad, pero se van perdiendo capas de fibras nerviosas, ganglionares, se deteriora el campo visual, no hay episodios agudos, y como no usamos mucho el gonioscopio y menos el UVM, los confundimos con un glaucoma primario de ángulo abierto. Es frecuente en hipermétropes altos, más si son mujeres, y un problema es que cuando hacemos gonioscopía, como hacemos con luz la gonioscopía, los ángulos se muestran mucho más abiertos que lo que se ven realmente, o lo que deben ser realmente con el UVM, que es en condición mesópica o escotópica. El UVM, entonces el facomórfico, tiene estas características: cámara estrecha, perfil del iris en contacto con el cristalino, anteriorizado, un cierre angular causado por todo esto, el cristalino grande, y en la mañana estaban diciendo, ¿qué pasa para que no me suceda una banderita argentina de prevenirla? Hay que conocerla. Bolsas intracristalinianas que se ven perfectamente con el UVM, no se ven con el OCT, y nos pasa lo siguiente. Estamos, en este caso, con esta catarata, y nos viene aquí. Entramos a sala, lo teñimos azul, lindos, ¡pum! Visita a Buenos Aires o a Córdoba, donde quieran, y no queremos tener una banderita argentina, por más que sea linda, con el sol de los incas. El riesgo facomórfico es tener una cámara anterior de menos de 2, cristalino de grosor de 4 o 5, adelantado el diafragma y un volt un tercio mayor de la distancia, y este es el volt. Fijamos espolón escleral, medimos hacia la cápsula anterior y medimos hasta el endotelio. Si este volt es más de un tercio de la línea verde, esto es un facomórfico y no hay duda. Y en pupilas pequeñas también pueden haber, no nos damos cuenta qué tamaño tiene ese cristalino. El facomórfico puede darse con cristalinos muy grandes, ya sea transparentes o que tengan catarata. Y esto es ideal para los cirujanos. Y si la causa del cierre es un mecanismo facomórfico, la solución no es más que retirar el cristalino. No vas a hacer una iridotomía periférica, no vas a hacer una iridoplastía. Tienes que retirar el cristalino. Es la causa. Atención, mujeres mayores de 40 años, con hipermétropes, y aquí se justifica la lensectomía en ausencia de cataratas, especialmente si está estudiada la presión, el campo visual y el OCT. No te metas una cirugía con más riesgo que la convencional, donde vas a tener cámara anterior estrecha, descompensación corneal, presión elevada, presión vítrea positiva, no vas a poder formar cámara, mayor riesgo de ruptura capsular. Todo esto es cuando llegamos al final. Adelantemos nuestra cirugía. Esta es una cirugía glaucopreventiva. Vamos a entrarle a quitarle un cristalino que le puede dar, le da a dar o le está dando un cierre angular con neuropatía óptica. Entonces, este caso es típico. 21 de diciembre te vas de vacaciones y vienen con una crisis hipertensiva de 50, sinequias, esta cámara así, inclusive miren la córnea con estrías, y te viene volando de presión y dices, mujer, no vamos de viaje de vacaciones en Navidad, a operarlo. Lo operas, en el preoperatorio la cámara es así, en el postoperatorio la cámara es así, pero como te demoraste, las sinequias se quedan y tienes sinequias por la demora. Entonces pensamos, si esto va a pasar cuando hacemos la cirugía, ¿por qué no la hacemos antes?
Y este es un caso, un paciente con riesgo facomórfico que antes de la cirugía tenía presión de 28 y después de la cirugía, miren cómo se abre, a pesar de esto que es un plató y un ángulo estrecho, bajó a 16. Esto es cirugía glaucopreventiva. Miren la línea del espolón escleral. Miren esto. Otro caso, miren cómo era antes, cómo fue el post, cómo está el ángulo antes, cómo fue el post. Abrimos el ángulo. Pregunta, ¿para qué esperar operar una catarata complicada, con una cámara estrecha, densa, difícil de faquear, con sinequias anteriores y posteriores, iris floppy, córnea opaca, con más riesgo de coroideos? Estamos locos. Si nadie se escandaliza con la cirugía facorefractiva, que todo el mundo la hace y saquen cristalinos porque nadie quiere usar los lentecitos por fashion, ¿por qué hacerlo con la cirugía glaucopreventiva? No hay forma, no hay razón. Muchas gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu presentación. Juan Rivero, ¿querés hacer alguna pregunta, Mario? Claro. Hola Mario, muy buena tu presentación. Gracias. Felicitaciones. Bueno, yo no soy glaucomatólogo, pero escucho mucho lo que dicen mis colegas y creo que el tratamiento de elección para el glaucoma de ángulo cerrado y la prevención de los problemas termina siendo siempre la extracción del cristalino. Así que estoy muy de acuerdo con tu presentación y muy buena la comparación que hiciste con la cirugía facorefractiva. Gracias. Santiago. Gracias. Es así. Santiago, ¿cómo te va? ¿Querés hacerle alguna pregunta, Mario? Buenas tardes, gracias por la invitación. Espectacular la presentación, doctor de la Torre. La verdad es que nosotros acá en Córdoba creo que todos hacemos más o menos lo mismo cuando encontramos un ángulo, en nuestro caso menor de 15 grados, entonces tenga o no tenga catarata, la indicamos a la cirugía para prevenir el cierre del ángulo. Y lo que nosotros hacemos, y no sé si ustedes lo hacen, es en estos casos que generalmente el largo axial del ojo es corto y la cámara es baja, damos un diago o 2 diagos, acetazolamida, previo para no tener una presión vítrea positiva, porque todo nos ha pasado también que en el momento de colocación del lente, por ahí aumenta la presión vítrea y nos cuesta un poquito más. Sí, efectivamente, en algunos casos, como son pacientes jóvenes, no tienen insuficiencia renal y no tienen otros problemas, utilizamos inclusive manitol en algunos de los casos, cuando ya tenemos conocimiento de los pacientes. En todo esto, y a lo que va la charla, es que entre todos los glaucomatólogos dicen, no, yo no opero esas cirugías porque el estudio Eagle dice que sí, pero no hay diferencia. El estudio Eagle no fue planeado viendo con VM, el estudio Eagle no se planeó viendo cuál era el riesgo, habían cosas que faltaban y se está replanteando. Entonces, yo creo que si nadie se escandaliza con una facorefractiva y tenemos la oportunidad de al paciente mejorarle la agudeza visual, quitarle el riesgo de tener un cierre angular y darle una calidad de vida mejor, pues no esperemos a llegar cuando el Titanic se está hundiendo. Veamos el iceberg cuando está más lejos y creo que vamos a ser más útiles a nuestros pacientes. Bueno, ya que lo tenemos acá, el doctor Juan Rivero, queríamos felicitarlo porque es el próximo presidente del CAO, es el presidente electo del CAO. La verdad, Juan, es un gran orgullo para Córdoba, para todos nosotros, que el presidente del CAO sea de acá de Córdoba. Es la primera vez en la historia, yo no sé si es así, Juan, corregime. Queríamos que des unas palabras y que invites al congreso que están organizando para la semana que viene. Si querés, tenés unos minutitos, Juan. Estás muteado, Juan, estás muteado. Estás muteado. Perdón. La verdad que me sorprendiste. No esperaba que me saludes por eso. Desde aquí de Córdoba no hubo ningún presidente, creo. Me parece que Ernesto Ferrer es cordobés, pero vive en Jujuy. De todas maneras, sí, la gran tarea que hace el CAO a nivel federal y a nivel de todo el país es incluir justamente a todas las provincias y a todas las sociedades provinciales y a todos los colegas del país bajo un mismo paraguas. Así que para mí un orgullo y un privilegio poder formar parte de esa institución. Así que invitarlos al próximo congreso que se hace como Jornada Regional Bonaerense, el Congreso del Reencuentro, la semana que viene en Buenos Aires, en Hotel Hilton, del 2 al 6 de noviembre, con un final con jóvenes y residentes, becarios y concurrentes que tienen preparado una jornada muy linda.
Así que va a ser muy lindo volver a vernos, volver a encontrarnos en un congreso de magnitud. Ya tenemos más de 1.500 inscriptos, así que nos veremos presencialmente por suerte. Bueno, muchas gracias Juan y nuevamente felicitaciones. Bueno, nuestro próximo disertante es el doctor Sebastián Onis. Bienvenido Sebastián, ya estuvo esta mañana aquí con nosotros de forma presencial, dando la conferencia de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Bienvenido Sebastián, ya podés compartir tu pantalla y podés comenzar, te estamos viendo muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia, un día complicado hoy, pero la verdad un gusto y un honor por estar acá con ustedes. Les vuelvo a agradecer a los hermanos Jovelina y felicitarlos por la organización del Congreso. Estuve presente esta mañana y el despliegue y el esfuerzo que están haciendo realmente vale la pena destacarlo. En este caso en particular yo voy a mostrar algunos casos que pueden resultar, digamos, desafiantes como para plantearse el implante de lentes intraoculares multifocales, y para ir directo al grano voy a ir mostrando algunas situaciones o algunos casos que nos tocó resolver y de la manera en que lo hicimos. El primero es una paciente mujer que tenía 52 años que viene a verme por posibilidad quirúrgica de su metropía, con una refracción, como verán acá, de una hipermetropía, con un astigmatismo hipermetrópico, que el examen oftalmológico no presentaba ninguna situación particular. Entonces, como no quería usar ningún tipo de anteojos, le propongo ponerle una lente intraocular, en este caso una EDOF Symphony, para corregir tanto la visión de lejos como la de cerca. Cuando vemos las características del ojo preoperatorias, vemos un cilindro queratométrico en el ojo derecho que nos llama un poco la atención, y un largo axil realmente corto, lo cual no deja de ser un desafío. Fíjense que según el Lenstar tiene un largo axil de 20.98 y 20.67 con una curvatura corneal de 46.47 y 45.46. Ahí están señalados las lentes intraoculares que seleccionamos para cada uno de sus ojos, pero cuando llegamos a la topografía corneal nos encontramos, como verán, que en el ojo derecho tenía una ectasia corneal, ya es una particularidad que una paciente sea hipermétrope y tenga una curvatura corneal alta, e inclusive, como ven en este dibujo, con una ectasia corneal, y en el otro ojo, que es el ojo izquierdo, un ojo borderline, sin llegar a ser una ectasia, pero con una superficie o una biomecánica corneal bastante particular. Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento, le dijimos a la paciente que debemos poner un lente multifocal sin haber visto su topografía corneal previa, y cuando nos encontramos con el caso en particular, vemos, en primer lugar, el mayor desafío, que es la córnea irregular. Entonces ya sabemos que lentes intraoculares multifocales con córneas irregulares no son compatibles. Y en segundo lugar, un largo axil menor a 21, lo cual hace que los cálculos biométricos también sean un poco más impredecibles que en otro tipo de pacientes. Sin embargo, le pusimos lente Symphony, como les había mostrado en la pantalla del Lenstar, y conseguimos, fíjense qué fantástico, la refracción postoperatoria con un mínimo cilindro residual, y creo que es la paciente más contenta que tengo de todas, porque ve 20/20 y lee Jagger 1 de corrido, muy contenta, muy conforme, siendo que teníamos una situación bastante particular. Hay otro paciente que se presenta para operarse de sus cataratas, la biomicroscopía sin particularidades que nos llamen la atención, el estudio biométrico tampoco, pero cuando le hacemos el recuento endotelial vemos que tiene un paciente de 62 años que ya tiene un endotelio que muestra algunas gutas y algunas características que no serían las ideales para un lente multifocal. También resolví poner el lío Symphony, ya voy a explicar después por qué elijo la lente Symphony en estos casos. Al principio hizo un leve edema de córnea, a pesar de haber usado Viscout y de haber usado poco tiempo de ultrasonido intraocular, y a medida que fueron pasando las semanas, el paciente fue mejorando su visión, se le fue yendo el edema y terminó siendo un paciente muy conforme con esta refracción postoperatoria al mes, consiguiendo también un 20/20 y un Jagger 1. Otro paciente que se me presentó, creo que fue en el año 2016, yo había puesto muy poco lentes Symphony trifocales, no estaba familiarizado, y se me presenta la consulta como posibilidad quirúrgica de suametropía con 54 años y una esfera de +8 en ambos ojos con un cilindro también hipermetrópico. Entonces
Sabemos que la córnea no lo podemos corregir, es un paciente grande para poner un lente fáquico, entonces le propuse hacer una faco refractiva y ponerle un lente Symphony, largo axial de 21-32, recuento endotelial normal, un cilindro en el ojo izquierdo mayor a lo aceptable para poner un lente no tórico, recuento endotelial normal, y cuando vamos al cálculo biométrico, fíjense que me da un lente 32.5 en el ojo derecho y 36 en el ojo izquierdo. Entonces, de nuevo, el desafío, por lo menos que yo tuviera conocimiento en ese momento, no había disponible lentes de ese poder dióptrico para poder corregir defectos como este, así que resolví hacerle un piggyback combinando lente Symphony con lente Sensor en ambos ojos, 27 y 1 más 8 en uno de los ojos y 30 y 1 más 6 en el otro ojo. Afortunadamente el paciente estuvo muy conforme, muy contento. Tenía un cilindro residual de 1,25, 1,50, pero es una de las cosas que permite el lente Symphony. Es permisivo con cilindros refractivos residuales o con defectos residuales menores que se puedan escapar cuando elegimos la lente en el cálculo biométrico. Un paciente que tenía un LASIK previo con ojo seco más Symphony, pero este lo voy a pasar porque veo que me está quedando poco tiempo y me parece más interesante compartirles el caso de un paciente lo cual le explantamos una lente de cámara anterior y le pusimos un lente trifocal, y un paciente que tiene una queratotomía radial previa. Primero le voy a mostrar a este paciente que consulta por la posibilidad quirúrgica de su catarata y que tiene en el prequirúrgico este largo axial con este recuento endotelial sin ninguna particularidad, pero sí una queratotomía radial en ambos ojos. Esta es la topografía corneal de su ojo derecho. Fíjense el gran aplanamiento central, el encurvamiento periférico que tiene a partir de las incisiones, gracias a Dios bastante regular, pero sin embargo una topografía corneal típica de una queratotomía radial vieja. El otro ojo, un dibujo parecido, con un mínimamente menor encurvamiento periférico, y resolví ponerle un lente Symphony. Esta es la cirugía de este paciente con los cortes. Fíjense que tenía 8 cortes, no 4. Elijo entrar entre 2 incisiones corneal, pero bien periférico, las paresíntesis también haciéndolas, esquivando las incisiones previas. El resto de la faco es una faco bastante convencional, siempre con cuidado de no presurizar mucho la cámara, buscando no entreabrir incisiones y buscando entrar al ojo, como dije previamente, entre medio de las queratotomías radiales previas. Ahí realizamos la facomulsificación con la técnica de prechopeo que nuestro padre nos enseñó hace 20 años, y hace que la facomulsificación sea realmente más fácil, más rápida, comiendo núcleo y epinúcleo bastante rápido. Siempre aspiramos corteza de manera bimanual, y después vamos a ver el implante de lente intraocular que no resiste ninguna particularidad, más que, insisto, el cuidado al implantarlo de no jugar con las incisiones del paciente. Ahí ven cómo entra el lente amigablemente en el ojo, lo acomodamos en el saco capsular, y si vemos que el paciente terminó con una refracción, con un cilindro residual miópico en un ojo, hipermetrópico en el otro, a pesar de lo cual binocular veía 20/20 y leía Jaeger 2, un paciente súper conforme. Atendiendo que veo que me quedan 45 segundos, lo que le quiero compartir es que cuando yo me encuentro con pacientes, o cuando nos encontramos con Santiago también compartimos prácticamente los mismos pacientes, con pacientes que tienen situaciones especiales, buscamos un lente y que quiere corregir su visión de cerca. Punto número 1, lo más importante, chair time, tiempo de silla, y ver si realmente nosotros vamos a poder alcanzar la expectativa del paciente, o si el paciente entiende que estamos frente a una situación atípica y que puede ser no el resultado óptimo que todos queremos. En segundo lugar, elegimos siempre la lente que se comporte más parecido a una monofocal dentro de la lente que corrige la visión cercana, para que si en el peor de los casos no funciona, el paciente no tenga tan disminuida su calidad visual o su sensibilidad a contraste de lejos. Y en tercer lugar, la lente que sea más permisiva con errores refractivos residuales, ya sea cilíndricos o esféricos, porque no tenemos certeza en estos casos como los que mostré que el cálculo biométrico vaya a ser exacto. La verdad que tenemos excelentes resultados. Desde el 2016 a la fecha tenemos más de 151 pacientes con cirugía refractiva previa, ya sea LASIK o queratotomía radial,
con excelentes resultados, así que se los recomiendo a todos, pero sobre todo tengan mucho tiempo de diálogo con el paciente porque no siempre los resultados son tan buenos como los que mostré hoy. Muchas gracias y disculpen el apuro en la presentación. Bueno, muy buena, Seba, la presentación. Juan, Santiago, no sé si tienen ganas de hacer alguna pregunta a Sebastián. Manuel, ¿alguna pregunta para Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Seba? Muy buena tu presentación. Te quiero consultar algo. ¿Qué lentes estás utilizando hoy por hoy con un paciente con, como vos decís, pacientes con alto requerimiento visual, que quieren ver bien de todas las distancias? ¿Tienen alguna cirugía previa refractiva? ¿Qué le ofreces? Yo sigo eligiendo Symphony, pero también entendiendo que si el paciente no tiene una irregularidad corneal importante, también considero la monofocal plus, ya sea Eyhance, particularmente Eyhance, pero he tenido la experiencia, Eyhance tórica todavía no viene, y la Vivity tórica sí, pero he tenido la experiencia que si el paciente queda con defectos refractivos cilíndricos, particularmente en Eyhance, residuales, no está muy contento con su visión. Entonces, a mí hasta el momento me resulta más permisiva cuando queda un defecto refractivo cilíndrico residual Symphony que las otras que mencioné. Tengo un paciente con Vivity que, como tenía un cilindro de una dioptría, no le puse un tórico, me equivoqué, y quedó con esa dioptría de cilindro y no está conforme con su visión, así que le hice un retoque con láser sobre la córnea para corregir el cilindro residual. Así que considero mucho las lentes monofocal plus, con la que más experiencia tengo con Eyhance, pero no dejo de usar Symphony si el paciente me acepta disturbios visuales a la noche, porque me va realmente muy bien y ven mejor de cerca que con las que mencioné recién. Seba, yo tengo una pregunta en cuanto a la lente, porque son todos casos extremos en los cuales la verdad que has tenido muy buenos resultados, te felicito por eso. La pregunta era básicamente, ¿qué le atribuís vos a la lente que puede llegar a tener todas estas características que funcione bien en estos ojos tan límites, ¿no? Sí, a mí lo que siempre me llamó la atención y lo que más me gusta de la lente es lo permisiva que es cuando el paciente no te queda con el cálculo biométrico que vos estás buscando. Ya sabemos que lo que marca el autorrefractómetro en las EDOF no es lo que realmente el paciente tiene, pero recién vieron que los resultados refractivos que mostré no fueron óptimos. Todos los pacientes tenían un cilindro residual. Y el hecho de poder ver bien a pesar de ese cilindro residual y que jugando en algunos casos con una micro monovisión en uno de sus ojos, yo creo que es una lente que reúne las cualidades para que nosotros la podamos utilizar en estos casos extremos. Corrige aberraciones cromáticas. En realidad yo no creo que el paciente se dé mucho cuenta de las aberraciones cromáticas que corrige. Yo creo que lo más importante que tiene esta lente que ya es vieja, porque está del 2015, es lo permisiva que es cuando nosotros no estamos seguros de que nos vaya a quedar plano o como queremos en el postoperatorio. Bueno, excelente presentación, Seba, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente disertante, el doctor Bartolomé Valdemarín, que nos va a hablar desde Colombia. Así que, Bartolomé, ya te estamos viendo. Bienvenido a Oftalmo Córdoba. Podés comenzar a compartir tu pantalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo compartir un poco de lo que uno hace desde acá, desde Colombia, con colegas y amigos de Argentina. Hoy les quiero presentar un caso de un paciente, la verdad que muy interesante. Es el cálculo de un paciente que operamos hace alrededor un mes y medio. Es un lente tórico en una paciente con un queratocono. Yo fui el cirujano junto con uno de mis fellows, Julio Rodríguez, quien nos ayudó en el cálculo. Esta es una paciente de 64 años que viene a la consulta por una visión borrosa de los dos ojos. Con las gafas no se siente cómoda. Ya varios médicos la habían controlado, no le habían recomendado ningún tipo de cirugía por algún problema en su córnea que ella no podía explicar. La agudeza visual era muy mala, del ojo derecho un 20-300, que mejoraba 20-80, y del ojo izquierdo un 20-150, que no pasaba más de 20-80. Pero así todo, la paciente no se sentía cómoda.
la refracción era, la verdad, era del ojo derecho una miopía y un astigmatismo muy elevado, y del ojo izquierdo ese cilindro negativo que también le daba mucho disconfort, junto con esa esfera que le daba una anisometropía muy importante. En las queratometrías se reflejaba ese cilindro elevado, esa queratometría del ojo derecho de 49 nos tenía un poco preocupados al principio. La córnea era transparente, un cristalino tenía su catarata bilateral de componente cortical, fondo de ojos normal, del ojo derecho un fondo de ojos atigrado, un nervio óptico sano. Entonces en nuestro diagnóstico sospechamos una ectasia corneal, su ambliopía por una anisometropía elevada y por supuesto su catarata. Decidimos pedir todos los estudios que nosotros pedimos de rutina a nuestros pacientes con catarata, nuestro recuento endotelial, biometría, un OCT macular, un Pentacam y un OPD. Más que nada pensando en esas queratometrías, ya estábamos pensando en la posibilidad de corregir ese cilindro con el lente intraocular. Nuestro OCT macular nos confirmaba ese fondo de ojos atigrados de su ojo derecho. Y ahora que viene lo interesante, en el Lenstar veíamos esa diferencia del largo axil del ojo derecho 27 milímetros, del izquierdo 24. Esos astigmatismos demasiado elevados ya nos empezaban a preocupar. Las queratometrías, por supuesto, llegaban a 50 en su ojo derecho. Este es nuestro Pentacam. El Pentacam nos confirmaba ese queratocono paracentral de un fenotipo en croissant, confirmaba esas queratometrías. Entonces ya el diagnóstico se empezaba a hacer, el tratamiento se empezaba a hacer un poco dificultoso. Este es el OPD3. Acá nosotros nos enfocamos mucho en el astigmatismo corneal, el astigmatismo interno, eso lo entrega el cristalino, pero el astigmatismo corneal del ojo derecho, que llevaba a 7.62 y del ojo izquierdo a 4.15. Algo para resaltar en esas pupilas de 2.43 y 2.46, unas pupilas bien pequeñas. Yo creo que en eso fue un punto clave para nosotros basarnos en el tratamiento que le propusimos a la paciente. Acá podemos ver que tanto en la refracción, en el Lenstar, en el OPD y en el Pentacam, las queratometrías, tanto en los poderes y el eje, eran todos muy concordantes. La verdad que nos ofrecía dentro de ese patrón en croissant que veíamos en el Pentacam, nos ofrecía como un rayo de esperanza, porque estábamos empezando a ver que era algo regular dentro de la irregularidad que reflejaba. Pero cuando uno analiza el Pentacam y esta paciente es una paciente de 64 años, nosotros nos enfocamos más que nada en el eje visual de la paciente. Entonces, cuando veíamos esas pupilas que tiene la paciente, estábamos empezando a encontrar un patrón de regularidad, ¿sí? Acá esto se refleja en el Pentacam, como dentro de esa pupila con el eje visual de la paciente veíamos esa regularidad de ese astigmatismo elevado. Entonces comenzamos a hacer los cálculos. Nosotros utilizamos varios calculadores. En esta paciente nos concentramos mucho en el Panacea. La verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Y decidimos colocar un lente 9, un IQ tórico 9, T9, que era el máximo poder al cual llega de toricidad esta plataforma. No contábamos con la plataforma de otros lentes, por ejemplo el Precision, entonces no lográbamos corregir el 100% del cilindro del paciente, pero lo que buscamos es dejar una esfera neutra y buscar un equivalente esférico, como se muestra ahí, lo más bajo posible. En esta paciente era imposible corregirle el 100%, no contábamos, nosotros a veces podemos solicitar el lente Precision para astigmatismos elevados, pero en esta paciente por temas económicos no logramos conseguirlo. Pero nos guiamos por el lente, un monofocal tórico 9, T9 en su ojo derecho, y en su ojo izquierdo optamos por un lente 18, T8, logrando un equivalente esférico de menos 0,19, bajando ese cilindro lo más que se podía. A la paciente la operamos nosotros en la Clínica Oftalmológica del Caribe. Yo trabajo junto con el doctor Scaff. Contamos con el sistema de 3D Ingenuity, Centurión. Gracias, por suerte, para estos pacientes de cálculos tan complejos tenemos la plataforma de Varian y el Ora para el aberrómetro intraoperatorio. Eso la verdad que nos ayuda a confirmar que nuestros cálculos son los correctos.
Ahora voy a mostrar el análisis preoperatorio y posoperatorio. Acá vemos en el OPD su cilindro de 7.25, ese astigmatismo corneal de 7.62, esa pupila que les hablaba, una buena pupila pequeña. A la paciente en su ojo derecho le colocamos un IQ tórico de poder 9 con toricidad 9 para un equivalente esférico de menos 1.32. Acá podemos ver en el resultado final, podemos ver ese cilindro residual, ese equivalente esférico residual que quedó muy parecido a lo que teníamos planeado. Por supuesto, ahí en el OPD aparece un astigmatismo elevado, pero es por la aberración que genera la córnea, no logra dar el poder del lente intraocular. Pero en lo que es objetivo de la paciente, ese cilindro se acercaba mucho al residual refractivo que nosotros estábamos buscando. En su ojo izquierdo también tenemos ese cilindro elevado, 4.15, esas pupilas que nos ayudaban. Buscábamos un equivalente esférico de menos 0.19 y en el postquirúrgico, la verdad que logramos un equivalente esférico casi igual que el que teníamos planeado. Eso nos dice que el Panacea estaba muy acertado. Como para terminar, lo que quiero demostrar con estos casos es que dentro de la irregularidad de esa imagen en croissant que vemos en esta paciente, al tener esas pupilas tan pequeñas, una paciente de 64 años que ya no vamos a tener progresión de su queratocono, hemos logrado unos resultados súper buenos con un muy buen cálculo intraoperatorio, con la ayuda del LoRa para encontrar el eje perfecto de ese lente y ese poder. Es una paciente que no tenía cero esperanzas porque muchos médicos no la querían operar y la verdad que logramos una visión excelente. La paciente logra esa independencia de gafas, por supuesto no como una independencia de gafas de pacientes con lentes multifocales, pero una paciente que logra un 20-25 de su ojo derecho sin corrección, un 20-40 de su ojo izquierdo sin corrección, y ese residual negativo que quedó, ese equivalente esférico negativo de menos 1.75 más o menos, le está ayudando a un J4, J5 de cerca, que para esa paciente la verdad que era un placer. Como para terminar, yo creo que el mejor trabajo se hace en equipo. Esto fue un trabajo que se hizo junto con Rafa Vanegas, los fellows, el doctor Scaff, y creo que dentro de la irregularidad que muestran algunos estudios, si llegamos a encontrar concordancia en poderes y ejes, yo creo que podemos ofrecer a los pacientes una muy buena agudeza visual haciendo un muy buen análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Barty. No te habla, ¿cómo andás? Muy buena tu presentación y todos los tips. Y realmente la tecnología, como hemos visto el día de hoy, nos ayuda en estos casos muy desafiantes. Esta paciente tenía una concordancia en todos los estudios y más o menos se pudo hacer un buen cálculo. ¿Qué pasa en el caso de no tener una concordancia entre los estudios? ¿En qué te fías más? ¿En qué equipo? ¿Haces un promedio? ¿Cómo hacen el cálculo del lente cuando no hay una concordancia entre los estudios del paciente? Yo la verdad que nosotros, al tenerlo, los fellows, somos un equipo de 9 fellows de segmento anterior. Son 3 los que están a cargo junto con el optómetra, el doctor Scaff y yo, estamos a cargo de calcular los lentes premium. Lo que buscamos es concordancia por lo menos en 2 estudios. Yo a los pacientes les explico que a veces se enojan porque les pedimos muchos estudios, pero creo que en este tipo de casos uno tiene que encontrar una concordancia por lo menos en 2 estudios que nos dé tanto en poderes como ejes, para guiar por lo menos un cálculo y ofrecerle una opción al paciente. Por supuesto, ya a todos los pacientes les digo que hacemos el cálculo con el aberrómetro intraoperatorio y con eso terminamos de definir no solamente, más que nada, no tanto el poder, más que nada el eje de implantación es lo que hemos visto que a veces variamos con el LoRa. Pero lo que busco es concordancia por lo menos en 2 estudios. Cuando no encuentro una concordancia en 2 estudios, muchas veces opto por una plataforma monofocal y le explico al paciente el uso de gafas postquirúrgicas. Excelente. Manuel, no sé si tenés alguna pregunta o cerramos el simposio. No, la verdad que felicitarlo, un muy buen caso. La verdad que las mediciones, ¿volvieron a repetir una consulta del largo axil? ¿Lo volvieron a rechequear por esa diferencia entre los 2 ojos? O... Sí, lo que queríamos es sacarnos la duda, sí, claro. Pero sí, era una ambliopía por largo axil, eran 27 milímetros de un ojo, 24 del otro. También repetimos el OPD como para ver el centrado del lente.
pero sí, era una paciente que, bueno, confirma que la miopía no ambliopiza tanto como la hipermetropía porque el 20/25 lo sacó del ojo derecho, que era el ojo largo. El ojo izquierdo sabíamos y la paciente entendía que era un ojo ambliope y que el potencial visual no era como el del ojo derecho. Es por eso que yo opté por operarle primero su ojo bueno, el ojo derecho. Pero sí, volvimos a repetir, no lo repetimos siempre en estos casos puntuales para esta paciente, sí optamos por repetirle todos los estudios. Excelente. Muchas gracias, Bartolomé. Y bueno, no se pierdan, en un ratito ya viene la masterclass, creo, más esperada del día, que la va a dar el doctor Aki Ahmed y nos va a mostrar unos videos espectaculares. Los esperamos en un ratito.